Días, mi nombre es Yarexi Julián García Martínez, estudiante de la Universidad de Guanajuato de la carrera de Administración Financiera y les estaré hablando sobre las amenazas que tiene en una empresa. Como introducción, los riesgos y amenazas son un sinónimo que enfrentan a una organización, pueden ser de distinta naturaleza. El riesgo es uno de los temas principales de la teoría financiera, que ha implicado un gran esfuerzo de académicos y profesionales del área para entender mejor este fenómeno y particularmente en el caso de los últimos para sacar beneficio de este. En este sentido, el primer paso para beneficiarse del riesgo depende de identificarlo, medirlo y, si es posible, predecir. Esta frase me pareció muy innovadora, la cual dice: los barcos no están hechos más que de tablas, los marineros no son más que hombres, hay ratas de tierra y ratas de agua, ladrones de tierra y ladrones de agua. Quiero decir piratas. Además existe el peligro de las olas, de los vientos y de los arrecifes. A esta frase lo que se refiere es de que en cualquier tipo de actividad vamos a estar enfrentados con riesgos. Y lo que a riesgo nos referimos es a cualquier actividad empresarial que implica incertidumbre y que por lo tanto puede ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Y como planteamiento del problema es todas las personas sabemos que la gran mayoría de las actividades humanas conlleva lo que conocemos como riesgo. ¿Cómo poder lidiar con los riesgos, con los tipos de riesgo? Todas las empresas sabemos que la gran mayoría de las actividades humanas conlleva a lo que llamamos riesgo, a lo que conocemos como amenaza, lo cual es la posibilidad de que ocurra un evento incierto que puede perjudicarnos o dañarnos de alguna manera. Es muy difícil encontrar un solo campo de actividades humanas donde podamos tener el control absoluto y hacer predicciones de lo que ocurrirá en el futuro. Las inversiones financieras no son la excepción. Las causas de la fuente de los riesgos financieros pueden ser amenazas externas o internas. Puede haber debilidades que proceden de una fuerte competencia del personal, los clientes, aplicación de nuevas tecnologías, proveedores, globalización, entorno, leyes y regularizaciones. El riesgo puede provenir de cualquier tipo de área de la empresa, así sea financiero, económico o de cualquier otro índole. Lo cual, por ende, como justificación, tenemos que el riesgo nos permite conocer las consecuencias que determinada inversión puede incidir sobre las finanzas de una empresa o inversor, por lo que toda inversión puede realizarse a conciencia, conociendo sus riesgos, lo que ayuda a decidir si los escenarios negativos que contemplan pueden ser asumibles o no. Por tal motivo, lo cual es importante saber identificar qué tipos de riesgos se originan en las empresas. Esos factores de riesgo incluyen todos los aspectos que afecten a la competitividad, costos, lo cual la competitividad incluye los costos, precios, inventarios, etc. Para saber cómo lidiar y tener un mejor rendimiento empresarial, tanto en el personal como en la producción, podemos dar paso a saber cómo lidiar con los riesgos. Una vez identificados, es más sencillo tener una idea y conocimiento de cómo sobrellevarlos. De tal manera, es importante conocer estos datos para que la empresa no se estanque y no tenga alternativas para salir. Por otro lado, también tenemos la idea de que los riesgos no son malos. En cierta parte es una alarma para que las empresas estén alertas sobre las dificultades que se tienen al momento de avanzar y no cometerlas más adelante, o que sea un riesgo minorizado o que sea ya más escaso. Como pregunta de investigación tenemos: ¿cuáles son los efectos del riesgo en una empresa? Y nuestro objetivo prácticamente se deriva de analizar los efectos del riesgo en una empresa, los cuales, pregunta y objetivo, nos van a permitir entrar más a fondo a la investigación y saber en concreto qué es lo que queremos saber y a qué punto queremos llegar. Como marco teórico tenemos estos subtemas como índice tentativo, los cuales son: qué es un riesgo en una empresa, las características esenciales, los beneficios, los tipos de riesgo en una empresa. Los riesgos se dividen dependiendo de la actividad que cada persona
realiza en la empresa, riesgo sistemático, riesgo no sistemático. De igual manera también se dividen según la naturaleza, el financiero, el económico, externo, interno, ambiental, político y los riesgos legales por último. Lo cual damos entrada a la pregunta, ¿qué es un riesgo en una empresa? El riesgo en una empresa pues prácticamente es el que hace referencia a todos aquellos eventos que pueden afectar o inclusive ocasionar pérdidas a un proyecto empresarial o más comúnmente dicho a una compañía. El riesgo es parte de cualquier área de negocio, sin embargo, algunos implican un mayor nivel de incidencia sobre las actividades que repercuten en la empresa. Algunas características esenciales del riesgo de la empresa, las cuales también son que debe de estar asociado de alguna manera a la actividad de la empresa para que pueda ser un riesgo empresarial. Son complejos, no tienen una solución inmediata. El riesgo para ser solucionado tiene que llevar un proceso, tiene que llevar un análisis. Para poder dar solución tiene que, pues sí, llevar como un proceso, una consecución de pasos. La clasificación de riesgo para dar solución, primeramente que nada tienes que saber identificar qué tipo de riesgo es el que estás hablando, se está presentando a tu empresa para que puedas darle una solución y sea de una solución de acuerdo al tipo de riesgo que es. Lo cual los riesgos, una característica esencial, sí o sí, es que postergan procesos. De igual manera, la pérdida potencial expresada en dinero. Cualquier tipo de riesgo se puede ver la pérdida expresada en dinero, así sea riesgo económico, riesgo financiero, repercute en el dinero y ahí es donde la empresa como tal comienza a tener pérdida, pues ahora sí de finanzas, ¿no? La probabilidad que produzca el riesgo. Cuando un riesgo es muy probable, quiere decir que la empresa, más bien, cuando un riesgo aumenta la probabilidad de que él exista, quiere decir que la empresa en algo está fallando. Entonces sería bueno como pues dar un análisis o dar un chequeo a la empresa en general para saber desde dónde está comenzando ese riesgo. Como tal, los beneficios del riesgo en una empresa, los cuales nos permiten crear y proteger el valor que aporta a la organización, agilizar y fortalecer el proceso de toma de decisiones, prevenir la interrupción de su negocio y aumentar la estabilidad del mismo, salvaguardar la reputación y la imagen corporativa, atenuar posibles responsabilidades legales. El riesgo empresarial es cualquier suceso que pueda afectar a los resultados. Estas pérdidas pueden venir motivadas tanto por factores externos como por factores internos, los cuales los beneficios del riesgo en una empresa son los que te permiten dar un vistazo a ver en qué estás fallando para poder llegar a una solución. De tal motivo, hablaremos que el riesgo empresarial se puede clasificar de distintas formas, las cuales es el riesgo según su actividad, el cual se clasifica en riesgo sistemático. El riesgo sistemático es el que se refiere a aquellos riesgos que están presentes en un sistema económico y en el mercado en su conjunto. Por ejemplo, un riesgo sistemático puede ser que produzca una grave. Hablaremos del ejemplo que podemos presentar como riesgo sistemático, el cual puede ser que se produzca una grave crisis económica que lleva al país a una disminución de la actividad comercial e industrial, que porta un descenso de los salarios, de los beneficios y del empleo. Y como riesgo no sistemático, tenemos como definición que son los riesgos que se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa, lo cual varían en función de cada tipo de actividad y cada caso, al igual que la manera en que son gestionados. Por ejemplo, la probabilidad de que a partir de una mala gestión la gerencia decida realizar una inversión que luego produzca pérdidas. A la hora de gestionar una cartera de inversiones, hemos de ser conscientes de que hay un tipo de riesgo que no podemos controlar, el riesgo sistemático, mientras que hay otros factores que sí podemos al menos minimizar mediante las diversificaciones y denominaríamos el riesgo no sistemático. Por ende, los riesgos según su naturaleza, los cuales se derivan en riesgo financiero,
riesgo económico, riesgos externos, riesgos internos, riesgo ambiental, riesgo político y riesgos legales, los cuales son derivados según su naturaleza. Como tal, el riesgo financiero tenemos como definición que es aquel riesgo propio de la gestión financiera de la empresa, aquellos movimientos, transacciones y demás elementos que tienen influencia en las finanzas empresariales, las cuales son inversión, diversificación, expansión, financiación, entre otros. En esta categoría es posible distinguir algunos tipos, los cuales son riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo de gestión, riesgo de cambio, los cuales pues son como riesgo financiero y son los que engloba esos tipos de riesgos. Ahorita, en este momento les hablaremos sobre las características que obtiene el riesgo financiero. Las características que contiene el riesgo financiero, las cuales son que puede darse tanto por causas internas como externas, es probable que dependa de la confianza que tenga la empresa, se puede calcular en la mayoría de los casos, afecta a la inversión, a inversionistas y a las empresas, los riesgos financieros son predecibles. ¿Cómo poder disminuir los riesgos financieros? Más de alguna empresa se ha hecho esta pregunta, a la cual daremos respuesta. Existen algunas estrategias para disminuir los riesgos al momento de realizar una inversión. Como ejemplo, tenemos al realizar un estudio de mercados antes de invertir. Crear un balance de capital y los gastos que se necesita para llevar a cabo dicho proyecto y, pues, por ende, tener plan A, B y C con todos los escenarios posibles. Sin embargo, si te encuentras en un país inestable económicamente hablando, hay mayores posibilidades que el riesgo económico, de liquidez o de inflaciones. Un profesional financiero puede realizar un estudio de mercado, también una consultoría interna para dar la información detallada y crear un pronóstico apegado a la realidad que permita disminuir cualquier tipo de riesgo. Las causas que puede producir el riesgo financiero son la administración inadecuada, endeudamiento elevado, variaciones de cambio a las tasas de interés, operaciones de mercado, inversiones con alto grado de inseguridad, falta de información para tomar decisiones. Ahora conceptualizaremos algunos elementos que tienen influencia en las finanzas empresariales, el cual es el riesgo de crédito, que daremos una definición breve, la cual es la administración de riesgos financieros. El riesgo de crédito tiene una importancia trascendental. El riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso. A todo esto lo conceptualizamos como riesgo de crédito. Otro tipo de riesgo que puede existir es riesgo de mercado, el cual es el riesgo que se presenta por las pérdidas de valor que se puede tener un activo debido a la fluctuación de su precio en el mercado. Es el riesgo que el valor de su activo disminuya o causa de las variaciones dadas por tal condiciones del mercado. Se puede ser por los precios de valor, el tipo de interés, cambio de los precios de las materias primas. Pues más que nada el riesgo de mercado es el que está, pues, enfocado al área de mercado. Sí, o sea, depende mucho sobre la inflación que exista en la zona donde pues presentas una empresa. Otro tipo de riesgo que vamos a conceptualizar y a entender es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez, el cual hace referencia a la dificultad de una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo debido a la incapacidad de convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdidas. Una buena gestión de riesgo de liquidez en las empresas implica el mantenimiento suficiente efectivo en caja, así como la posibilidad de acceder a los créditos financieros o tener capacidad para liquidar sus activos con cierta inmediatez. El riesgo de tasa de interés es la eventualidad de que surjan cambios sorpresivos en las tasas de interés y que repercutan en el valor de mercado de patrimonio.
los cuales engloba bonos, obligaciones, préstamos, etcétera. Cuando los tipos de interés suben, el precio del activo baja, dando así conceptualización al riesgo de tasa de interés. Como otro riesgo es el riesgo de gestión, que es la disciplina que ampliamente usada en el mundo de los negocios para identificar y evaluar los potenciales del riesgo a los que está expuesta una organización. Con ella se pueden crear una estrategia organizacional que logre mitigarlos o eliminarlos por completo. Por otro lado, el riesgo de cambio es un riesgo que se presenta cuando se realizan transacciones de monedas distintas a las monedas de la empresa. Este riesgo se da cuando no se gestiona correctamente la exposición de la empresa al cambio de divisa con las que se comercializa. Seguiremos hablando sobre los riesgos según su naturaleza, como riesgo económico, el cual es el que se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo interno o externo. El primer caso hablamos de las pérdidas que pueden sufrir una organización debido a las decisiones que tomadas en su interior. En segundo son los eventos cuyo origen es externo. Es preciso señalar que el riesgo económico afecta básicamente a los beneficios monetarios de la empresa. Existen varios tipos de riesgo económico, los cuales son riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de venta variable y riesgo de volatilidad y riesgo de producto, los cuales son englobados al riesgo económico. Cuando presentas un riesgo económico se puede clasificar en estos mencionados anteriormente, lo cual permite identificar más en concreto o más enfocado al tipo de riesgo que la empresa se ve afectada, los cuales son los riesgos externos, que daremos una breve definición, los cuales son los que provienen del entorno y que influyen, condicionan de manera directa o indirecta a la marcha de la empresa, pudiendo incluso convertirse en amenazas reales para la empresa. Los tipos de riesgos externos que presenta una empresa puede ser el ciclo económico, el riesgo de país, el riesgo de localización, el riesgo por fuerza mayor, y hablaremos sobre los riesgos internos, los cuales son aquellos riesgos empresariales que dependen de la gestión que se hace a la propia empresa, tanto a nivel general como de cada uno de sus departamentos. Los riesgos internos empresariales, de igual manera, también tienen clasificación, lo cual es que tenga dependencia de las ventas, falta de diversificación de las actividades, patentes y marcas comerciales, dependencias en los suministradores, instalaciones obsoletas, mantenimiento irregular, falta de liquidez. Casi por concluir, tenemos como tal el riesgo ambiental. El riesgo ambiental, el cual están expuestos a las empresas cuando todo el entorno en el que operan es especialmente negativa o puede llegar a serlo. Tienen dos causas básicas, naturales o sociales. El primer grupo, que es naturales, podemos mencionar los elementos como la temperatura, la altitud, la presión, la atmósfera, las fallas geológicas, entre otros. Y en el segundo plano, los cuales son sociales, el cual se define cuestiones como los niveles de violencia, la desigualdad, lo cierto es que son riesgos que no dependen de la empresa y que por lo tanto su gestión requiere de planes preventivos más eficaces. Los tipos de riesgos ambientales, los cuales de igual manera se engloban en riesgos industriales o tecnológicos, agresiones externas cuya dimensión ambiental tiene un impacto a la empresa, y los riesgos ambientales físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos agronómicos,
Por otro lado, también hablaremos sobre los riesgos legales, los cuales están vinculados al marco normativo bajo el cual opera la empresa. Se refieren a los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. Por ejemplo, en algunos países operan leyes restrictivas en el mercado que limitan la acción de ciertas compañías. Estos riesgos van generando ligados a los caracteres políticos. Mi video. No es que ya me cansé. Déjame ir por agua. Llevo 20 minutos. ¿De video? Sí, güey. Está bien pinche extensa esta madre. Ya casi, espera. Vengo por agua. ¿Y cuánto tenía que ser? Pues no sé, güey, pero pues tienes que hablar. 5 minutos? ¿Máximo 5 minutos? No, mames, no. Si no, buscamos si está bien el límite, ¿no? No me digas eso. ¿Cómo vas a hacer el video? Pues no me estoy grabando mi voz. ¿Y ya? ¿Y la presentación? No, ¿qué es eso, güey? Yo andarme mostrando. No, pero tenemos que poner Pues mi presentación, güey. ya. O sea, ya vine ahí. Ya. ¿Sí decía 5 minutos? No, es que no tengo el punto digital. Pero es que yo me metí, no decía 5 minutos, güey. ¿Segura? Que según yo había visto cuando estábamos haciendo regulatorias, chequeé las últimas y sí venía el tiempo que debía durar el video. No me digas eso, ahorita le dice a la maestra que se me acepta de 20 minutos porque no lo puedo reducir, maestra, no manches. Ah, fíjate bien cómo está mi computadora. No, mire, programa. ¿Cuánto te mandó? No, hice para la chingada. ¿No sabes? No, pues no le pregunté ya para qué. O sea, solo te dijo, no pasaste el día. Ni me dijo, no tenía mi fichita roja. Nada más. ¿Pero cuántos puntos te faltaban? Pues ya me la tocaron. Mira, tenía 6.5. Ujú. En el primero, luego 8.5 en la presentación, en la exposición, los cuales son 8, 9, 10, 14, 15, porque Ajá, tengo 15 y saqué 3. ¿El examen este? Sí, 15, 18, 18. y los dos juntos, no, me quedan 20, te faltaban 4. Profe, ¿me pasa o le digo que Yo quería... o desaparece mamá mía? ¿Sabes cuánto me faltó? Punto 5. Puntos. Ahí sí nomás me rojo coraje, la neta. Pinche. Profe, oye, para que lo redondeara y dijera, sí pasas. Ay, O sea, es pero bien además, culero, o sea, güey. haciendo cálculos, Es bien culero. me quedo con 7.6, 7.6. Para concluir, ya que hemos realizado una investigación, logramos conocer lo que es el riesgo en la empresa, podemos dar una respuesta a nuestra pregunta de inicio de la investigación. Y logramos definir los efectos que conlleva el riesgo en la empresa, haciendo notar que los riesgos en la empresa se definen como la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias, dando entrada a la incertidumbre, lo cual de igual manera nos permitió indagar sobre sus características, ventajas y beneficios. Cuando obtuvimos claro este conocimiento, logramos captar los riesgos por los cuales se ve afectada la empresa, los cuales son por actividad de riesgo sistemático y riesgo no sistemático, de igual manera por su naturaleza, los cuales engloban el riesgo financiero, económico, externos, internos, ambientales, políticos y legales. Podemos observar que son varios y se dividen conforme a la actividad que realiza la empresa. Podemos darnos cuenta que es de utilidad entender que el tipo de riesgo que puede presentar la empresa para poder estar alerta cuando la empresa llegue a presentar algún resultado no favorable, así podemos evaluarlo y comprenderemos de qué tipo de riesgo estaremos hablando. De igual manera, obtener el riesgo no es malo hacia la empresa, nos permite saber dónde está la falla, dónde está débil para poder reforzar y evitar pérdida de cualquier tipo. Al desarrollo de esta investigación nos permite alinear la empresa y siempre estar atento a identificar los riesgos en cada apartado de trabajo para poder establecer un plan de acción para poner en marcha. De igual manera, aquí tenemos las bibliografías que cité para si
tienen alguna duda, pues pueden checarla con toda la confianza, las bibliografías, ¿va? Gracias.